Buenas tardes, bienvenidos todos a este acto con motivo de esta maravillosa Feria del Libro que está teniendo lugar en estos días en la ciudad de Cuenca. Y bueno, para empezar decir que no le quede duda a nadie de que Cuenca escribe y lo hace de maravilla, que el periodismo y la literatura van de la mano y en esta ciudad queda más que patente. Y esta tarde estamos aquí con dos de los grandes exponentes de esta constatación, Alberto Val y Jesús Huerta, periodistas y escritores, escritores y periodistas. El orden de los factores, como sabéis, no altera el producto y en el caso de estos dos es de una excelsa calidad. En el caso de Alberto, con varias novelas en su haber, algunas autopublicadas y una que sobresale de la mano de Editorial Destino, La Perra, que le sitúa como un maestro de la novela negra y sitúa a Cuenca en el mapa entre los grandes autores del género. Y en el de Jesús, con tan solo una novela por el momento, El miedo va a cambiar de bar, que como un lucer de bohemia valleinclanesco nos hace recorrer Cuenca a través de su noche, sus bares y su música. Vamos a charlar con ellos esta tarde para que nos cuenten su experiencia y su obra. Así que sin más dilación les doy la bienvenida y la palabra, que son ellos los grandes protagonistas de este acto, a estos dos maestros de plasmar nuestra ciudad y el arte del periodismo y la literatura sobre el papel. Para empezar, como esta mesa versa sobre esos dos temas, periodismo y literatura, pues preguntaros de qué forma se dan la mano estas, una que es profesión y otro que es hobby o bueno, también otra forma de vida distinta, ¿cómo se dan la mano en vuestra obra, el periodismo y la literatura? Si queréis empezamos por Alberto, por tener una obra un poco más extensa. Alberto es el veterano de la literatura. Bueno, hay que decir que aquí estamos tres periodistas y escritores, porque tú no te lo has dicho, pero tú ya tienes 2 obras de poesía y tienes muchos más escritos que bueno, también podrías decir mucho en esto y bueno, has querido adoptar el papel de moderador, pero bueno, que tu palabra tiene el mismo o más valor que lo que podamos decir Jesús y yo. Y en cuanto a esa unión que tiene entre periodismo y literatura, pues la verdad que bueno, va muy ligado y solo hay que ver, por ejemplo, el mercado editorial, la cantidad de periodistas que están en el mundillo editorial y yo creo que es porque tenemos mucha facilidad a la hora de ponernos frente a una hoja en blanco. Mientras que hay muchas personas que tienen dificultad a la hora de ponerse a darle forma a una historia, el periodista al final está acostumbrado todos los días no a enfrentarse a una hoja en blanco, sino a varias. Y es verdad que al final pues estás contando cosas que están ocurriendo de la manera más objetiva posible, pero eso es un ejercicio que te ayuda cuando te vas a poner a la hora de escribir literatura, que tú lo que es componer una historia pues lo haces todos los días, sea de una historia más pequeña, en mi caso por ejemplo que sea de partidos de fútbol, de baloncesto, balonmano, pero al final cuando estás viendo esos partidos pues tú también estás pensando en cómo vas a contar esa historia para hacer llegar al público y que la entienda y que sepa qué es lo que está pasando. Jesús. Bueno, en mi caso, a mí me gusta escribir de vocación. Mi verdadera vocación siempre ha sido escribir. Yo siempre he querido ser escritor. Al periodismo acabé llegando porque era la manera más cercana, porque al no haber una profesión de escribir, pues lo más parecido que hay es periodismo. Eso no quiere decir que no me gustara el periodismo. Yo desde pequeño me acuerdo que escuchaba las conversaciones de los mayores, que tomaba notas, me gustaba mucho también ese cuchicheo y esa forma de investigar. Entonces me encantaba todo lo policíaco también, pero lo que de verdad me gustaba era sobre todo y por encima de todo escribir. Y he llegado más tarde a la literatura de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Yo siempre he pensado en escribir novelas desde muy pequeños. De hecho, los primeros borradores que tendré serían con 14, 15 años, escondidos en armarios, supongo que de casa de mi madre, que algún día saldrán a la luz, o no, espero que no. ¿Y cómo se llevan las dos profesiones? Pues hombre, se llevan mal, porque porque una le quita tiempo a la otra, indistintamente. Si estás 8, 10, 12 horas delante de un ordenador para trabajar en un periódico, pues hay que tener mucha fuerza de voluntad para ponerte otras 4 horas, como sé que hace Alberto muchas veces, o como hacen muchos otros periodistas y escritores. Y se llevan mal en otras cosas en cuanto a estilo, en cuanto a no sé cuánto. Pero lo que sí que tienen en común, que ya lo ha adelantado Alberto, es que esto es contar historias, al fin y al cabo. Y hay que reivindicar, yo creo que ahora en estos tiempos en que empieza a meterse la inteligencia artificial
por el camino, que empieza a haber un periodismo cada vez más prefabricado, pues a lo mejor el futuro pasa por ahí, a lo mejor el futuro pasa por contar las historias mejor, porque ya si te las va a contar una máquina, pues tienes que intentar ganar a la máquina siempre. Los dos coincidís en el tema de contar historias, sois contadores de historias como periodistas y como escritores, pero ¿hay algo de contaminación positiva, me refiero, del periodismo a la literatura? Es decir, a la hora de ponerte a escribir literatura, una novela, ¿se contamina un poco del estilo periodístico? ¿Os supone eso algo positivo? ¿O supone un problema el tema de escribir habitualmente para vuestra labor profesional periodística a la hora de voy a sentarme en un papel y voy a escribir una novela? ¿Cómo se lleva un poco este tema a la hora de ponerte a escribir una novela? Es un tema controvertido. En mi caso yo empecé por mero entretenimiento, hobby, como lo quieras llamar, que yo recuerdo de mi pareja estar estudiando una posición y yo por acompañarla me tumbaba en la cama y digo, me aburro, pues ¿qué voy a hacer? Si por las mañanas escribo noticias, pues por la tarde me voy a inventar una historia, voy a escribir. O sea, soy muy polifacético, solo sé escribir. Entonces me puse a escribir y debo decir que tengo 5 novelas y las 3 primeras yo creo que se nota que hay un periodista detrás. Porque no sé si decir que sería, evidentemente no al nivel de Truman Capote con La sangre fría, pero no deja de ser como si fuera un periodista que está contando un suceso algo más largo, pero que lo está contando un periodista por esas locuciones, por esa contaminación que estás diciendo tú, un poco lo que decía también Jesús, que estás acostumbrado a cierta manera de contar las noticias y lo trasladas a la novela, o los gerundios que tan mal quedan en la literatura y que son un recurso muy utilizado en el mundo del periodismo. Bueno, ciertas locuciones que te resulta muy difícil abstraerte de cuando te pones a escribir. Yo a partir de mi 4ª novela sí que considero que ahí ya empieza a haber como más un escritor en vez de un periodista. Y es que, a ver, es complicado, es que estás toda la mañana y toda la tarde haciendo noticias y luego, en mi caso, te pones por la noche a escribir, pues es que al final me he tirado 8 horas haciendo de periodista. Luego, para superar esa barrera y dejarla atrás, se hace difícil, pero bueno, yo creo que en mi caso ya he encontrado mi voz como escritor y yo ahora quiero que quien me lee no piensa que hay un periodista detrás, sino que piensa que hay un escritor, y para mí ese es el mayor éxito que he tenido. Sí. La contaminación, de primeras, es una contaminación muy negativa. Es una contaminación muy negativa. Por los estilos, sí que los estilos son muy diferentes. Uno es un estilo más directo, en literatura te da mayor libertad para ponerlo más bonito. También es verdad que tiene más tiempo. Un texto, una noticia, yo tengo que sacarla publicada esa misma mañana. Si tengo mucha suerte y es un reportaje, puedo tener 1 o 2 días para corregirlo. ¿Qué suerte tienes tú, entonces? Un libro, no, es un caso hipotético imaginario casi. Un libro puede estarme como he estado yo con el libro de 140 páginas 6 años, dándole vueltas, por ejemplo, y pasárselo a compañeros que lo lean. Bueno, eso que estás diciendo es que, por ejemplo, la noticia hay que sacarla cuanto antes, sobre todo en el mundo en el que vivimos y en tu caso y el mío que manejamos medios digitales. La noticia tiene que sacarla cuanto antes, mientras que a lo mejor una novela, pues el libro no es que lo termines, lo sueltas. Cuando decides que eso, pues ya lo sueltas. Pero una novela en realidad tampoco está nunca terminada. No, sí, de hecho, y luego hay reediciones y puedes mejorarla incluso ya vivo, o sea que es una forma de trabajar muy diferente. Luego trabajamos mucho con notas de prensa, que eso también se te contagia lo que hay gabinetes en los que hay periodistas que son buenos y otros que no son tan buenos y hay que darles mucha forma a las noticias y todo eso, tienes un barullo que se acaba notando en tu forma de escribir también cuando te pones a escribir una novela y cuesta extraer. Por eso yo desde hace mucho tiempo también abogo por meter cada vez más un estilo más libre en el periodismo, en las noticias que escribimos, que al final salimos un poco encorsetados a veces en la universidad, que te dicen tienes que hacerlo de esta manera, de la otra, y a lo mejor no hay que meterse en la cabeza tanto la famosa pirámide invertida, los términos esos que nos repiten otra vez, sino lo que he dicho en la primera pregunta, intentar hacerlo más bonito. Y precisamente con lo que estáis comentando, ¿no os genera, cuando os ponéis el traje de literatos, de novelistas, cierta ansiedad hacia la perfección? La pluma y la pipa. Total. Pero no genera una ansiedad hacia la perfección, me refiero. Estáis comentando una noticia, una crónica de fútbol, de balonmano, por ejemplo. Yo estoy viendo el partido, directamente la cuento y sale publicada, o una noticia del día a día.
Una novela tienes el tiempo que tú quieras, como tú dices, está tuya, que lleva años en un cajón, que has ido reeditando, reformando. No te genera ese problema de cuándo está terminada realmente, porque tú la noticia dices, ya, es para allá. La novela puede ser para cuando tú quieras y siempre le vas a encontrar una forma de mejorarla, siempre tiene algo que cambiarle. ¿Cómo trabajáis un poco ese cambio de registro? Yo recuerdo mucho el momento del punto final de la novela, del día. Me acuerdo hasta lo que estaba sonando en la radio, estaba sonando Jules Greco, un especial de sonideros de Radio 3, me acuerdo perfectamente, porque fue el día que dije, hasta aquí hemos llegado, he puesto el punto final. Evidentemente luego no fue así, luego hubo correcciones, tal, pero lo que es la historia ya estaba terminada. Y esa exigencia que tú dices, a mí eso ha sido mi gran trauma. El problema de que esta novela haya tardado tanto en escribir es que, siendo yo un lector exigente, ¿cómo no voy a ser exigente conmigo mismo? Estaba muy, claro. muy preocupado. Entonces yo tenía un temor terrible de no estar a la altura. Luego ya cuando publique, cuando los 2 o 3 lectores cero, aquí tenemos uno, ya te dicen, bien, pues tira para adelante. Pues ya te quedas más tranquilo. Dices, hombre, al final siempre todo será mejorable. Es la primera novela. Yo personalmente me sentía especialmente más presionado por, yo qué sé por qué, porque como ya me conocía gente del periodismo y de mi estilo, pues parecía que las expectativas estaban como muy altas. Digo, oye, no, que esta es la primera vez que hago esto, ¿no? Dejarme seguramente la segunda, espero que sea mejor, la tercera y la cuarta, y a lo mejor cuando lleve 6, no quiero saber nada de la primera y le pego fuego para que no queden ejemplares, no lo sé, ya veremos cómo evoluciona. Eso te pasa por escribir muy bien en el mundo del periodismo. Sí. Que si fueras como yo, que escribieras normalito, cuando luego sacas un libro, pues la gente dice, que este escribe. También hay que decir muy bien también, que el periodismo te ayuda mucho a gestionar la frustración y las críticas, porque como estamos acostumbrados a recibirlas todos los días, algunas incluso de manera muy violenta. A mí cuando firmé con Destino, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿tú las críticas cómo las llevas? Y dije, nada, soy periodista, no te preocupes, estoy acostumbrado ya a que... Sí, pero fue de las primeras cosas que me dijeron. Eso. Tú, a la hora de llevar esa perfección desde el periodismo a la literatura, ¿cómo lo has ido llevando? Y sobre todo, también le voy a preguntar para los dos, que decía Jesús, soy exigente y quiero lo mejor como lector y como escritor. Cuando vosotros tenéis vuestras novelas en la calle, están siendo leídas, ¿estáis satisfechos? ¿La exigencia ha merecido la pena y creéis que vuestra obra está en un nivel que vosotros es el que esperabais cuando empezasteis a escribirlas? Bueno, luego te van llegando las reseñas. Al principio suelen ser siempre muy positivas, porque ¿qué ocurre? Que las primeras personas que te leen es gente muy cercana, muy de tu entorno y suelen ser muy positivas. Según va volando el pájaro, va llegando a otras casas, a otros nidos y ya vas encontrándote otras voces un poco más discordantes. Que yo creo que eso es bueno, ¿eh? De hecho creo que es muy positivo. Y es verdad que cuando encuentras algunas críticas que te dicen 2, 3 puntos así un poco en común, que yo en el caso de Jesús no lo sé. Yo, por ejemplo, cuando termino mis novelas sé que hay cosas que creo que a lo mejor con más mimo, más paciencia o un poquito más de decoro podrían haber quedado algo mejor. Pero eso es por el puro perfeccionismo que nos imponemos cuando escribimos. Y cuando hay unas 2, 3, 4 personas que te lo indican un poco, sí que dices, pues a lo mejor tendría que... Pero es verdad que es que si te pones así, la novela no va a ser perfecta, lo hagas como lo hagas. Lectores, cada uno tiene su gusto y cada uno tiene su manera de verlo y tiene su razón, cada uno tiene sus propias razones. Entonces no puedes pensar en que le vas a gustar a todo el mundo, al revés, tienes que pensar que tú has escrito de la manera más honesta posible, al menos yo lo intento hacer así. Pensando en el lector, en mi caso son thriller, pues son libros que tratas de que sean entretenidos, que tengan una verosimilitud, pero sobre todo que sean entretenidos. Yo considero que un thriller, si no es entretenido, no vale para nada. Entonces, eso es lo que busco. Que me dicen que esto podría haber sido de una manera, de otra, bueno, pero si al final me dicen que el producto al final que les ha hecho pasar unas horas de diversión, pues bueno, yo con eso es con lo que me quedo. Sí, yo creo que también, a mí el comentario que más me ha gustado cuando me han dicho es que es entretenida, es de Hayal. Esa parte me interesa mucho, quiero decir que has pasado por el libro, que no te has atascado, eso lo agradezco mucho. Yo no he vuelto a leer la novela entera, no sé si lo haría, pero me da un poco de pánico leerla entera, así que he leído fragmentos, he leído algún párrafo, incluso, bueno, capítulos no, porque son capítulos largos, son 3 capítulos nada más.
para no machacarme yo de, ay, pues esto lo tenía que haber hecho así, esto lo tenía que haber hecho así. Luego de las críticas que me han llegado, yo lo más controvertido que tengo es el final, por ejemplo. Al final ha habido gente que me ha dicho que le ha molado, gente que me ha dicho, un amigo directamente, has escrito una novela de puta madre y te la has cargado al final. Me lo dijo así. Bueno, Pues yo sabía lo que podía ocurrir, la verdad, yo era consciente de que terminar como termina la novela me la estaba jugando mucho. Y hasta de hecho sí que hubo un poco un debate interno ahí familiar y con amigos de si cerrábamos o no así, sí que ocurrió. Pero yo creo que la verdad es que yo cuando escribí la novela yo solo tenía el principio y el final. O sea, yo quería llegar hasta donde llega la novela. Entonces digo, ¿por qué voy a cambiar ahora la meta? Cuando ya he llegado hasta la meta, digo, pues vamos a tirar así. Hemos hablado mucho de la relación periodismo-literatura en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, ¿cuánto de vuestra trayectoria profesional, de lo que habéis vivido de periodistas, en tu caso eres más deportivo, pero también has hecho otros pinitos en otras partes del periodismo generalista? ¿Cuánto hay de vuestra experiencia como periodistas en vuestras novelas? ¿Hay algo de lo que habéis vivido transformado a la literatura a la hora de llevar a cabo vuestras novelas? Sí, yo no voy a poner casos concretos, pero y creo que Jesús estará de acuerdo conmigo en que es más fácil poner en una novela hechos que sabes que han pasado o que son ciertos, pero que en el periódico serías incapaz de ponerlos porque a lo mejor no tienes esas pruebas que lo documenten, pero sabes que es así. Y en los mentideros del periodismo se sabe que es así. Pero en una novela lo puedes poner sin ningún tipo de problema. Esto es ficción, aunque te hayas apoyado en realidades, y nadie te puede decir nada. Por ejemplo, en el caso de Jesús, él no habla de bares, no, o sea, son bares, pero no pone sus nombres, pero no dice qué bares son en Cuenca y se sabe cuáles son. Se podría saber perfectamente cuáles son. O en mi caso, en mi primera novela sobre todo, hay algunos hechos un poquito ligados con la corrupción que han sido reales, pero bueno, no puedes decirlos. En el periódico no lo podrías poner. Pero lo que sí noto que a la hora de trabajar como periodista, al final utilizas mucho pues bucear en diferentes fuentes, en documentarte, etcétera, y eso sí que te facilita a la hora luego de ponerte a ambientar y documentar una novela. Tienes pues o bases de datos o diferentes herramientas que utilizas en tu día a día que luego te sirven para poder darle un poco más de verosimilitud a las novelas. Lo que más se parece en mi novela es el ambiente nocturno, el que los periodistas somos gente de bares. ¿Ves? Pero por eso te estoy diciendo el tema de la documentación. Sí, el libro de Huerta es una noche de borrachera. Pues Huerta ha salido muchas noches para poder documentarla bien. Pero ha condensado muchas en una. Luego lo de que es verdad o no es verdad es como era aquella frase de todo es verdad menos algunas cosas estas que se han publicado, ¿no? Era lo de Rajoy, pues algo parecido, ¿no? Hay hechos que te inspiras en hechos reales, hechos que de formas, que pasas por lo que decimos de Luces de Bohemia, por el Esperpento, que es uno de los juegos que precisamente que quería darle yo. Es una fuente documental, como dices. En ciertas partes recuerda a Luces de Bohemia, por eso lo Sí, es uno de los referentes del... No tanto directo como indirecto, pero sí. A lo que más se parece desde mi punto de vista es a Luces de Bohemia. Y esos personajes Esperpento que te los encuentras por la noche, que algún personaje dices, esto te lo estás inventando, y a lo mejor no, a lo mejor ese... El poeta, ¿no? Estamos hablando del poeta. Por ejemplo, es real. No, el poeta no es real. El poeta no es, eso sí que lo puedo adelantar que no es real. Luego, a mí lo típico que me preguntan, ¿qué hechos son reales, cuáles no? Pues yo siempre doy la pista de que hay uno muy muy concreto que ocurrió, tal cual. Pero no lo voy a decir. Digo, quien quiera preguntar, que me pregunte por que juegue a adivinarlo. Volviendo un poco a la ligazón de vuestra labor profesional con la de escribir, muchas veces en vuestro trabajo, sea un micrófono o una grabadora, tenéis un personaje enfrente, le ponéis para que él cuente la historia y sea él mismo el que nos va relatando el hecho, la noticia, la fuente más primaria. A la hora de escribir, ¿sois de aunar la labor más documental y luego poner la voz a los personajes? ¿O dejáis también que sean los personajes los que vayan contando la historia? No sé, es un poco enrevesada la pregunta, pero vamos a ponerlo en el ámbito metafórico.
¿dejáis que los personajes vayan contando la historia o hay una labor documental detrás, como decía Huerta, un poco de tengo un final que quiero llegar y voy a ir llevando a los personajes para allá? ¿O son un poco los personajes los que os van llevando desde el punto de vista metafórico? Sabemos que la novela la escribís vosotros, pero desde ese punto. Eso de que lo escribimos nosotros... Eso es muy relativo también, sí. A la hora de estar escribiendo, ¿os llevan ellos hacia donde este personaje está funcionando, esto se está desarrollando y me acaba llevando esta trama para allá? ¿O lleváis todo muy premeditado de antemano? Yo particularmente, yo soy muy anárquico, o sea, así que tengo ese principio de... En este caso en concreto sí tenía principio final, como he dicho, y luego los personajes son los que me ayudan y los que me cogen de la manita, a veces casi literalmente. Hablamos del personaje del poeta que aparece en el libro. Es un monólogo que está escrito y que cuando lo escribí, yo no terminé de escribir, no sabía qué he escrito, te lo juro. O sea, no, que la gente, lo ha exagerado. No, de verdad, que tú lo escribes y dices, a ver qué ha leído, qué ha dicho este mamarracho. te lo tienes que preguntar. Y luego pero tú le tienes que dejar. Es una frase muy manida, pero es que a mí me encanta repetirla una y otra vez. Hay que dejar hablar a los personajes. Los personajes son los que están dentro de la historia y los que la están viviendo, más que incluso tú. Y hay que hacerles caso. Dicho lo cual, está muy bien organizarse. Yo siempre me preguntan, ¿tú cómo lo harías? Si sabes hacerlo organizado, hazlo. Yo, de hecho, ahora en mi siguiente proyecto voy a intentar ser un poquito más organizado. Lo que pasa es que estoy viendo que tanto intentar organizarlo, estoy tardando mucho en empezar. Y eso tampoco me gusta. Bueno, una vez que tengas todo eso organizado, luego la parte de escribir es más fácil. Se suele tardar bastante menos. Sí. En mi caso, yo he ido progresando a la hora de construir los personajes y yo recuerdo empezar con unas fichas que sacaba de internet, que les ponías pues, una descripción física, una infancia, una serie de características, etcétera, que bueno, para documentarlo parece que está muy bien, pero luego a mí me frenaba luego mucho a la hora de que tuvieran vida en realidad. Lo he ido minimizando. Yo ahora simplemente le pongo una cara. Alguien, puede ser alguien conocido, un personaje público, alguien de mi entorno, porque así yo sé perfectamente cada vez que sale cómo es esa persona y le pongo alguna característica. Una característica pues puede ser, por ejemplo, que sea una persona pues muy bromista y cuando sale actuando siempre en algún momento deja alguna puya, algún chiste, algo, y tú ya sabes que ese personaje tiene esa forma de ser. Evidentemente no los protagonistas, hablo sobre todo más de secundarios. Los protagonistas tienen que tener un arco mucho más grande y mucho más importante, que al final son los que llevan el peso de la historia. Pero siempre hemos escuchado que te dicen, no, si los personajes cobran vida, y tú dices, pues, o los personajes te hablan, y dices, tú estás loco, ¿qué te van a hablar los personajes? No, es verdad, te hablan, tú estás escribiendo la historia, lo has podido llevar súper organizado, muy preparado y tener una escaleta muy bien apuntada y muy bien llevada, que cuando llega el conflicto el personaje te dice que yo aquí no me quedo, que no voy a hacer lo que tú me dices, que no cuadra con lo que yo soy. Pongo un ejemplo, en mi último libro hay un personaje que es muy importante, muy importante, fundamental en la historia, y yo lo mataba en el capítulo 10. Pero me dijo que, hombre, ¿cómo voy a morir ahora tan pronto? No puedo morir yo tan pronto. Y al final se convirtió en un personaje muy importante, pero estaba planificado así. Justo de esto que estáis comentando, la construcción del personaje a mí es una de las cosas que me parecen más complejas a la hora de ponerte a escribir una novela. ¿No os genera miedo o lo revisáis 85.000 veces para que no se os quede un personaje plano? Porque, por ejemplo, en una novela negra, en el caso de Alberto, si no llegas a empatizar con esos personajes, si no llegas a tenerlos dentro o comprender muy bien lo que ocurre... No hace falta. Bueno. No hace falta. Nos están diciendo que demos al micro, pero... Yo creo que se nos oye, ¿no? Gracias. Si no llegas a comprender... No habéis saludado al público, no habéis empezado a saludar al público. Claro. Oye, voy a aprovechar que ha venido Javier Semprún. Bueno, si quieres sumarte, más que nada, sí, pues aquí tendría Boco perfectamente, pero encantado de escucharos. Con una de las cosas que estabas, y es que me viene al pelo porque está aquí y si quiere intervenir, mira, así uno más que sumamos, pero me viene al pelo porque una de las cosas que estabas tú preguntando al principio con el tema del periodismo, y estaba comentando también Jesús de cómo estaba siendo el periodismo de hoy en día, a mí hace años tuve una conversación con él y me quedó grabado una manera particular que él tenía de ver este mundo, que se estaba enfocando, que tendría que enfocarse en el futuro, hacia que no tengas que estar buscando o leyendo una cabecera de turno, sino que en realidad te pudieras construir tu propio periódico en base a los periodistas que a ti te gustan. Aquí, por ejemplo, hemos visto a Manuel Javois,
venir, que yo creo que, bueno, ahora está en El País, ¿no? Si no me- Sí. yo recuerdo leerlo del Mundo, a mí me da igual donde escribiera, yo lo leería. Entonces, a mí me gustó mucho esa idea de que a lo mejor pudieras hacer tu propio Dream Team del periodismo y tener ahí tu periódico y que cada día lo abrieras y dijeras, pum, voy a leer a Manuel Javoy, voy a leer a Jesús Huerta, voy a leer a X, porque es lo que a mí me apetece. ¿Y cuál es el Dream Team del periodismo o de la literatura en vuestro caso? Ya que abres melones. Hombre, a ver, estas preguntas hay que hacerlas pues con un poco más de pausa, con un poco más de... Tú sacas el tema, yo lo cojo. Pero es verdad que es lo que te decía, que hay mucho periodista que escribe y hay de muchos géneros. Es verdad que no es tan habitual que un periodista deportivo escriba sobre crímenes. Entonces ahí a lo mejor sí que, en mi caso, que yo me ponga a escribir es un poco más llamativo que en otros. Pero vamos, que recientemente, pues por ejemplo, María Gómez, también periodista deportiva también tiene Odio en las manos, y está bastante bien escrito, por cierto, y es una novela un poco, no llega a ser negra, pero también es un poco psicológica y demás, o sea que al final, y mira, vuelvo con Javier Semprún, aprovecho, el primer día que entramos en la Facultad de Comunicación, tú también estarías, entonces era la Facultad de Periodismo. Yo me haría gorra, seguro. Él dijo que todo periodista tiene una novela en el cajón, o la está escribiendo, y mira, en mi caso acertó. En tu caso la tiene. Se ha dicho de periodismo deportivo de Santi Jiménez, que si no me equivoco está todavía en nas.com, también tiene una policíaca, también le gusta el género Sí, policíaco. yo no he dicho que yo sea Al final, único, sí. He dicho que no es Al habitual. final hay... Es que No está quieras muy en tergiversar auge, mis muy en boga Sí, ahora. las novelas de House están muy bien, también me parece. En general, los que son columnistas parece que tienen más facilidad, pero porque la columna tiene esa libertad de la que hablábamos, ¿no? Que que otros géneros no lo tienen. Los cronistas, yo soy una apasionada de la crónica, a mí me encanta hacer crónicas, es lo que. Bueno, y tienes a Pérez Reverte toda la carrera que ha hecho, Claro, siendo un cronista de guerra, y todos los libros que tiene. sí. Y luego de deporte y literatura, pues yo uno de mis libros de fetiche de mucho tiempo fue El fútbol a sola y a sombra de Galeano, que era una maravilla, estos relatos cortitos. A mí me gusta mucho el relato, me gusta la crónica porque son cortas precisamente. Yo me empeñé mucho en lo de escribir la novela, pero yo siempre lo que me más he trabajado son los géneros cortos, el relato y la poesía. Parece que hasta que no escribes la novela parece que tienes algo atascado. Me dices de escribir, pero tenías el blog de una... Sí, una realmente escribí una escrito huerta de tuerca. Una huerta de tuerca. Y Mucha ahí poesía, escribías muchísimos relatos. Sí, poesía. Como escritor, igual que escritor me cuesta definirme todavía me resisto. Poeta sí que me considero desde hace muchos años, regulero, pero ahí estamos. Eso lo dices tú. Bueno, porque vamos llegando un poco hacia el final, vamos a entroncar con el inicio de esta mesa, que es 2 periodistas, 2 escritores y 2 conquenses. ¿Cómo veis el estado de salud del periodismo y la literatura en Cuenca? ¿Cómo está ahora hoy en día, la feria del libro que estamos disfrutando en estos días? Esta cantidad de mesas, cómo está todos los días la Plaza de España, la cantidad de escritores que habéis surgido, conocidos, gente conquense de diferentes profesiones, pero al final arraigados en la tierra también. Yo creo que sí que, en mi opinión, es que ha habido un auge o por lo menos un surgimiento de escritores de Cuenca que están moviendo mucho la literatura. En vuestro caso, venir del periodismo. ¿Cómo está ahora mismo la salud en vuestra profesión y cómo la veis de la literatura conquense? Bueno, si hablamos de la profesión, creo que, como siempre, complicada. Es verdad que con el mundo digital se abaratan costes y se da opciones a que puedan surgir nuevas cabeceras continuamente, pero no es fácil que subsistan en el tiempo. Y en el caso nuestro, pues ya llevamos más de una década que para ser un medio de comunicación deportivo con un nicho tan específico en una ciudad tan pequeña, pues bueno, creo que tiene mucho mérito y la verdad es que bueno, estamos muy contentos. Tú has trabajado ahí y sabes lo que es y bueno, que nos dé de comer, pues no nos podemos quejar, pero está claro que no todos los compañeros a lo mejor tienen esa fortuna que tenemos nosotros, que bueno, yo creo que a nosotros con ese periódico nos ha tocado la lotería, que haya caído tan en gracia. Y precisamente a mí también en la literatura me ha tocado la lotería por el sitio al que he llegado, pero creo que por
porque ya haya sido un afortunado no significa que no pueda haber más afortunados, y creo que en Cuenca se escribe mucho, se escribe muy bien. El auge de la autopublicación no es solo en Cuenca, ha llegado a todos los sitios, es muy fácil autopublicar, pero en Cuenca se ha aprovechado mucho y se ha aprovechado muy bien. En la caseta de autores locales habrá ahora mismo en exposición 50, 60 libros, y son pocos, porque como escritores yo manejo más o menos una lista de unos 90, entre 80 o 90 escritores en Cuenca, en la provincia de Cuenca. Con lo que fíjate si falta ejemplares de cada uno y si faltan escritores que estén. Pero sí que he hecho en falta que en la provincia, igual que en otros sitios, por ejemplo, especialmente en Murcia o la Comunidad Valenciana, creo que ahí se potencia mucho al escritor local, se le da mucho valor y se lo lleva a muchos sitios, se le da mucha relevancia, están detrás de ellos cada vez que sacan algo. Creo que aquí en Cuenca no, y los primeros culpables somos los propios escritores, que no nos conocemos entre nosotros. Y después no tenemos tampoco herramientas o nos facilitan a la hora de dar a conocer lo que hacemos. Entonces, la caseta de autores locales creo que es un punto de partida muy bueno. Yo creo que la acogida está siendo bastante buena, con cosas por mejorar, evidentemente, pero creo que puede ser una idea que puede permanecer en el tiempo y que puede servir para que se ponga cara a esos escritores, que los escritores nos pongan a buscar entre nosotros y que los lectores sepan que existimos. Joder, excusa, me he cortado antes. Me ha gustado. Empezamos con el periodismo. El periodismo, evidentemente, la situación es horrible, es terrible, porque hay muchos medios en los que se trabaja muy bien. Es que no hay, lo primero que falta son medios, falta gente. Cuando empecé a trabajar en esto, estábamos en una redacción de 12, 14 personas, con fotógrafo, con maquetadores que ya no existen, con fotógrafos que ya no existen, una cosa... Y ahora estoy en un periódico que estoy yo y un informático. Entonces, cuando me preguntan, no, ¿cómo haces eso? Pues yo hago un periódico, pero no hago periodismo, hago lo que puedo. Cuando saco un ratillo, de vez en cuando hago periodismo. Yo siempre digo que aquí hacemos periodismo de declaraciones. Sí, eso. Aquí hay muchos sitios. Es un vicio muy... Pero porque no tenemos tiempo para mucho más, sí. Seguramente porque tienes que hacer trámites administrativos también, tienes que estar haciendo las facturas, Es que claro, pues es que no... y sentarte a hablar, pues yo el otro día, por ejemplo, estuve hablando con los creadores de la ópera La Caja de Luz, la ópera conquense. Claro que aquello lo hicimos con todos un cafetito, 40 minutos, conversación larga, luego solo te lo traje no sé cuántos, prácticamente estás todo el día con eso, toda la mañana. Y yo eso me lo puedo permitir una vez cada 2-3 meses, de darme casi el capricho de quiero hacer esto bien porque me apetece hacerlo bien. El resto de veces lo hacemos como se puede, porque es que no hay gente. Hay cabeceras con muy poquitos metros. Hombre, lo mío es un caso muy extra, pero es que pues Alberto y Carlos pues están 4, también 5 entre... No, estamos, como periodistas estamos 3, pero el fin de semana trabaja solo uno, y en deporte solo uno. Claro, es que el fin de semana, esta claro, semana, por no ejemplo, coincide el ascenso del Conquense con el CB Conca jugándose el ascenso. O sea, no hay ningún medio verlo, serio, quitando la televisión regional, que tenga más de 10 personas, yo creo, ahora mismo. Y así es muy difícil hacer un periódico en condiciones, un periódico en mayúsculas. Entonces, también, yo creo que también la gente lo tiene que entender, el público lo tiene que entender, el sacrificio que se hace, y también es comprensivo a la hora de lo que hablábamos de las críticas. Tampoco martirizar a la gente porque está haciendo lo que puede, y muchas veces por muy poquito dinero, que también podemos hablar de ese tema. Pero bueno, yo me pago lo que puedo. Y la literatura mucho mejor, pinta muy bien. Tenemos autores que están empujando muy fuerte, aquí empezando por Alberto sin ir más lejos, pero pues yo que sé, tenemos a Anabel, por ejemplo, hay nombres que están sonando cada vez más, no solo a nivel conquense, sino incluso a nivel nacional. Bueno, Julia de la Fuente, Sofía Parra, ambas están cada una con una agencia literaria distinta, pero las dos agencias literarias son muy potentes, las más fuertes de España, por ejemplo. En mi caso también estoy con una muy fuerte, pero quiero decir que creo que el futuro pinta muy bien, porque en el caso de Sofía sé que le van a sacar una trilogía que ya tiene escrita y va a llegar a una editorial muy fuerte. Julia está en una editorial también muy potente ahora. Y somos jóvenes encima. Hay gente joven que yo creo que le va a dar muchas alegrías. Sí.
Y luego, en cuanto a la productividad, que haya tanta gente, hay un debate que se produce mucho con la literatura de no, es que se publica demasiado. Es un debate que parece lícito, pero no existe con otros géneros. O sea, por ejemplo, nadie se queja de no, es que se hacen muchas canciones. Se harán infinitas canciones a lo largo del día y nadie tiene ese problema. Te dicen, no, bueno, te puedes decir, no, por el papel. Bueno, alguna gente publica solo en internet, no es ningún problema. Tú deja a la gente que publique y luego ya tendrá éxito o no tendrá éxito. El mercado, pues las leyes del mercado son salvajes y leoninas y no se puede jugar con ellos. Para triunfar, para hacerte rico con la literatura tienes que tener un golpe de suerte o un buen padrino, como en casi todos los ámbitos de la vida. Pero mientras tanto, si alguien tiene la ilusión de escribir, porque ¿quién eres para decirle que no escriba? Entonces déjale que escriba, y si escribe para su grupo de 4 amigos, pues fenomenal. Y si escribe para ganar el planeta, pues bien, pues lo celebraremos también con él. Por ir cerrando y llevar el horario perfectamente a la hora y genial, yo como escribo poesía os voy a dejar también un verso libre, es decir, esta mesa la he llevado yo como he querido, he hecho las preguntas que yo tenía más o menos en la cabeza y las que me han ido surgiendo, pero os dejo ahora, desde vuestra perspectiva, siempre ligado a la mesa periodismo-literatura, que hagáis también vuestro speech, vuestro cierre, vuestra impresión, lo que vosotros decidáis, hacer vuestra venta de vuestra obra. Me ha venido antes, yo lo sé. No, tú siempre tienes uno más guardado, que yo lo sé. Bueno, así que os dejo un último cierre para que vosotros también hagáis vuestra impresión. ¿Nos vas a bajar el micro como en...? Por supuesto, como en el Europarlamento. Así que esto ya es vuestro momento, vuestra parte, para hacer también vuestra disertación o vuestra impresión sobre lo que es la profesión que desempeñáis, lo que sería un hobby y lo que habéis conseguido aunar, y con creo que un resultado de mucha calidad en los dos casos. Así que os dejo también que vosotros os explayéis. Empieza. No, yo te dejo a ti. No, que tú eres el veterano, insisto. Bueno, como al final me has hecho ahí muchas preguntas, yo solo voy a decir que en mi caso escribo para no odiar escribir, en el sentido de que hay noticias en el mundo del periodismo que no te gustaría o no quisieras contar nunca, y que en la literatura, si las puedes encima recrudecer, lo harías. Entonces, para mí es una terapia. Lo que salen en mis libros no deja de ser, en ocasiones me gusta jugar con las dicotomías de la vida, con lo que sucede, cómo un personaje puede ir por un camino muy distinto por los hechos que le ha marcado la vida y ser una mala o malo malísimo cuando podría haber sido una bellísima persona. Y meterte en la psique de estos personajes a mí es lo que más me motiva a la hora de contar historias. Eso es precisamente lo que he hecho en La Perra, que es con la que has estado hablando, es la que se puede encontrar en la Feria del Libro. Y también invito no solo a que conozcan mi novela, sino a la del resto de compañeros de Cuenca, porque hay un género muy variado, ya sea de literatura infantil, sea poesía, sea histórica, sea narrativa contemporánea. Bueno, podría decir cualquier tipo de género, lo ha escrito algún compañero, y sí que me gustaría que se diera la oportunidad a la gente de aquí, ya no te digo ni siquiera que nos compren, que pasen, porque seguramente cuando pasen verán algo que les llame la atención. Entonces, a partir de ahí, si de aquí salimos 3 personas un poco más conocidas, me he puesto en primera persona, pero que me da igual quiénes sean, pues esta Feria del Libro habrá sido un éxito. Yo, para terminar, pues insistir en ese punto de a los jóvenes escritores, a los futuros escritores, a que lo intenten hacer bonito, a que intenten escribir bien y bonito, para eso hay que leer, cuidado. Que yo sí que he tenido compañeros becarios en todos estos años que es que no habían abierto un libro ni para atrás. Digo, muchacho, así no puede ser periodista ni escritor desde luego que no. Oye, venir de prácticas a un periódico de deportes y no gustarles el deporte, vale, pues también lo sé. Pues lo sabe. Yo creo que para ser buen escritor hay que leer, y para ser buen periodista hay que leer periódicos, por supuesto, pero también otros géneros. Y luego aprovechar también, yo creo, para reivindicar el periodismo cultural, que también corre muy malos tiempos porque las famosas métricas de Analytics de repente te dicen, no, es que esto no funciona. Cuidado, que luego son muy mentirosos, que a veces un artículo bien escrito, yo tengo la teoría de que
Los artículos bien escritos acaban funcionando y los artículos interesantes acaban funcionando. Evidentemente no te va a tirar la audiencia como te tira un suceso, como te tira un escándalo, como te tira un bulo que se publica y luego lo desmientes y se comparte por WhatsApp 1000 veces y eso revienta la audiencia, pues que es una mentira. Por eso ahora que está ese tema justo tan en boga, hay que decirlo, de los bulos triunfan porque se multiplican a una velocidad de esto. Entonces lo primero que hay que hacer cuando te llega uno es no lo compartas, jamás. Ese es el consejo que dejemos aquí. Y hacer periodismo cultural, escribir reseñas de libros, escribir reseñas de teatro, ir a conciertos y contarlo. Todo eso enriquece mucho a la gente, ayuda al artista, al escritor a que se divulgue su obra y anima también al lector, porque el lector se da cuenta de, pues es que se están haciendo muchas cosas. Muchas veces a mí me dicen, es que no me he enterado de no sé cuánto. Digo, pues si lo ha publicado. Ya, pero no, porque a lo mejor he visto una reseña triste. Pues no, a lo mejor hay que darle más importancia al periodismo cultural a una costa de sacrificar la audiencia. Pues muchas gracias, Alberto, Jesús, por escribir, por hacernos disfrutar con lo que escribís, por haberos prestado a estar hoy también aquí trasladando un poco vuestra profesión y también vuestra labor como novelistas. Y también gracias a los que nos habéis acompañado. Esperemos que luego el vídeo tenga mucho recorrido de periodismo cultural y que se comparta muchísimo, como si fuera un bulo. Así que muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado. Y nada, que la Feria del Libro continúa y que os podéis pasar por allí también en algún ratito. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Se sabe. Sí, eso, los escritores.